México y Estados Unidos son complementarios, pero México y China no son complementarios, son competidores. Porque estar lejos de la tecnología punta te hace ser flojo. Una de las funciones de un presidente o un CEO es ver al enfermo de lejos y entonces poder diagnosticar, oye, esto es gripa, esto es, o sea, como médico general. Al final, Estados Unidos necesita más a México que a Canadá. Sigue activo con nosotros en la industria automotriz, monitoreándola, trabajándola, construyéndola. Ya nos contará un poquito más adelante. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias, es un placer y un honor estar aquí contigo. Muchas gracias, de verdad. Pues muchas gracias por venir a platicar aquí con nosotros, estimado Luis. Y me gustaría empezar comenzando un poquito sobre cuál fue ese legado que dejó Luis Lozano, cuáles fueron esas batallas que hay que destacar y qué sigue, dónde te ves tú contribuyendo en este ecosistema. Bueno, pues primero que nada, gracias por la pregunta y decir que hay un legado, porque pues eso indica que algo hice y que algo dejé dentro de la historia de la industria automotriz. Y digo, eso puede para mí ser un poco presuntuoso. Pero bueno, yo creo que nos tocó vivir una etapa de oro de la industria automotriz en México, porque fue exactamente cuando yo entré a trabajar y cuando llega Toyota a México, que es cuando empiezan a funcionar ya en pleno el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, o sea, con Norteamérica, o sea, que se había firmado en 94, pero pues ya en 99 ya empiezan a verse ya ahora sí los engranajes, a cómo empiezan a caer las cosas y cómo empiezan a caer los negocios y cómo empiezan a caer las inversiones automotrices. Y la segunda cosa, que es una parte de la política pública muy importante de México, que fue el decreto automotriz. Entonces, a mí me toca empezar cuando Toyota llega a México. Yo empecé a trabajar indirectamente como abogado de Toyota a los 3 meses de que Toyota empezó las operaciones. Y con base en eso, pues me tocó, pues construir la empresa desde el punto de vista estructural y organizacional y una serie de cosas que tienen que ver mucho con el rollo de ser el abogado de la empresa en un principio. Y luego, pues ir poniendo otras nuevas empresas y otras estructuras corporativas que hicieran más sentido para que Toyota en México pudiera actuar hacia adelante. Creo que esas fueron, desde el punto de vista estructural, las cosas que dejé y que pues, están hoy ahí todavía vigentes. Y luego yo creo que las siguientes cosas que a mí me gustaron mucho dedicarme y en las que espero haber aportado cosas buenas para la empresa y para la industria automotriz en general, fueron tanto la negociación del USMCA de 2018, esa renegociación la verdad es que fue una cosa muy retadora en su momento, pero que salió bien para todas las empresas, o por lo menos para la empresa que yo representaba, y el tema de cómo manejar la electromovilidad en México, cómo generar un marco regulatorio que tuviera sentido, cómo generar los incentivos hacia la gente para que la gente empezara a comprar vehículos desde el punto de vista de la electromovilidad. Entonces eso es un poco lo que yo creo que puedo presumir como haber dejado y vivido ahí en mi tiempo en Toyota. Y definitivamente en estas 2 décadas de trayectoria, seguramente pasó por tu escritorio el concepto de incertidumbre, cambio, crisis, retos. ¿Cómo se navegan estas crisis, estas incertidumbres que a lo mejor hoy se llaman aranceles, ayer se llamaban pandemia, en algún otro momento crisis subprime? Diferentes nombres han tenido estas crisis. ¿Cómo se deben de navegar cuando uno representa pues, una compañía tan importante? ¿Qué le aconsejarías hoy a aquellos que tienen el timón? Bueno, gracias por esa pregunta. En muchas ocasiones depende mucho del perfil de la persona y en muchas ocasiones también depende mucho del perfil del puesto y a lo que esté volcado el puesto. Hoy en día yo creo que la industria automotriz en México está muy volcada hacia los temas comerciales internos y entonces los intereses pues, van a ser de más corto plazo. En mi caso en particular, yo siempre he sido un tipo de visión un poco más de largo plazo y a eso también la Toyota como una empresa japonesa, pues también era una empresa de visión de largo plazo. Entonces, a mí siempre me ha quedado claro que no hay que perder de vista hacia dónde vas y que no te distraigan demasiado si hay olas momentáneas o temporales o si tienes que corregir el rumbo después para volver a regresar hacia el rumbo en el que estabas. Entonces, un poco la parte de mi visión en términos de cómo yo enfrento esos problemas y esos temas de liderazgo. Te voy a poner un ejemplo, el tema del home office. O sea,
home office, yo siempre he pensado que home office la gente va a regresar a las oficinas. O sea, no va a ser igual que antes, que es así de 9 to 5 todo el mundo se frega y tiene que estar aquí y checar tarjeta. Pero si pensábamos en un momento determinado, y mucha gente lo decía, los edificios de oficinas en el mundo están muertos porque la gente ya no va a regresar nunca más a la oficina. Y no, ese es un ejemplo perfecto de que las cosas se vuelven a alinear hacia donde venían, pues porque siempre ha tenido una lógica. Claro. ¿No? Entonces, esa es un poco la visión que yo tengo respecto a los temas de incertidumbre y de tormentas en el camino. Y justo siguiendo con esas turbulencias que hay hoy en día en la industria automotriz, ¿cuál es la posición que debe de tener México? Las cadenas de suministro se vienen ya reconfigurando desde hace algunos años. Tenemos a un China buscando mucho protagonismo en esta región del mundo, Estados Unidos replanteando cómo va a jugar sus cartas. ¿Cuál va a ser el papel de México ante todo esto? Pues mira, yo primero que nada creo que efectivamente creo que estamos en un cambio completamente, en un cisma en términos industriales de México. O sea, te lo dice mucho el hecho de que hayamos dejado de pronto de invertir en plantas automotrices en México. Si tú te fijas, como de 2005, 2004, cuando te decía yo que ya habían empezado a aplicarse estas leyes del USMCA y el decreto automotriz, hasta prácticamente 2019 que se abre la última planta Greenfield, o sea, de cero dentro de México, ya no se ha vuelto a anunciar ninguna otra planta adicional desde entonces. Vino la pandemia, vino una serie de circunstancias. Y eso lo que te está diciendo es que la gente, o sea, las empresas no es que no tengan necesidad de invertir más o que no tengan necesidad de incrementar volumen o capacidad en regiones particulares, sino que no tienen la certeza para hacerlo en este momento. Y entonces todavía a la fecha hay muchos retos en términos de si hay más oferta que demanda, digo más demanda que oferta en algunas de las marcas, etcétera, etcétera. En ese momento de la pandemia, donde todo el mundo recorta sus producciones, donde empiezan los problemas de los chips, de repente llegan los chinos, justo cuando la gente estaba en su casa metido, y entonces la verdad es que toman por sorpresa a la industria nacional, particularmente al mercado nacional, y ciertas marcas fueron muy, muy agresivas para la llegada. Ahora, ¿qué ha pasado con eso? Pues es que el gobierno de México pues ha tomado la definición ahora de presentar una iniciativa para tratar de defender el tema del mercado interno, lo cual hace todo el sentido del mundo. O sea, si hay empresas que están produciendo en México, que están generando empleo, y esas empresas están viendo afectadas en el mercado mexicano por otras empresas que no están generando empleo y que no tienen esas inversiones, bueno, pues entonces vale la pena pues tomar algunas medidas a las que hay que tener cuidado, porque luego también México pues, critica esas medidas por parte de Estados Unidos en términos de los aranceles. Entonces, yo creo que México tiene que plantearse muy bien su estrategia de futuro en Norteamérica, cosa que no hemos hecho de una manera, o sea, ni le hemos hecho de largo plazo, ni hemos tenido una iniciativa como país de qué queremos ser con Estados Unidos y Canadá hacia largo plazo, y creo que es una oportunidad del 2026 para plantearla. Y número dos, pues también cómo queremos recibirla a China, eventualmente, pero de una manera más controlada y de una manera pues, en la que exijas inversiones o que vengan de alguna cierta forma. Por último, te diría que yo creo que como México también, y esto tiene que ver más con el tema interno y con los mexicanos en particular, ya no con empresas globales, debemos exigirle también al gobierno tener reglas claras del juego. Y te voy a poner un ejemplo, el tema de la reforma judicial. Yo soy un súper crítico de la reforma judicial. Las cámaras mexicanas, las cámaras de comercio, los grupos empresariales, nadie salió a criticar una cosa que nos va a doler a la hora que tengamos que renegociar con Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio en 2026, pues porque estamos cambiando lo que ellos llaman el rule of law y es el Estado de Derecho. Y eso nos va a impactar de alguna forma o de otra. Y justo volteando a ver lo que está pasando en los Estados Unidos, algo que de pronto puede preocupar al capital que busca invertir en México es ver qué tanto Estados Unidos puede recuperar su fuerza productiva
reforzar de nuevo su manufactura, deslindándose un poquito de la dependencia que tiene México en su manufactura. ¿Qué tanto se podría eso? Que Estados Unidos ya no necesite tanto a México como un país que le sume en su fuerza de manufactura. Yo pienso que esto fue un sueño guajiro que tenía una intención electoral, pero que se sabe particularmente que no, es imposible que Estados Unidos vuelva a convertirse en un país de manufactura, o al menos de una manufactura vieja como la conocíamos antes, como las plantas industriales, las acereras, las plantas de vehículos automotores, porque número uno, la gente ya no quiere trabajar de eso. Claro. O sea, para empezar tienen un corto, o sea, ahí tienen una falta de oferta laboral brutal. Acuérdate tú que tuvimos que mandar, no creo si eran casi 80,000 choferes para trailers a Estados Unidos, porque la gente ya no quería manejar trailers. Entonces, pues la gente no va a querer estar en las líneas de producción. Y esa cosa creo que es importante decirla. Entonces, la segunda cosa es que México y Estados Unidos tienen una sinergia. Bueno, Estados Unidos no está contento con México y particularmente el señor Trump no es fan de México por muchas circunstancias. Unas de las que tenemos culpa nosotros, como la que te acabo de decir, o sea, es un ejemplo claro, pero otras en las cuales también tenemos que volvernos más competitivos. O sea, la competitividad de México, o sea, tiene que estar vinculada más con inversiones en infraestructura que no se hacen, con inversiones en producción de energía eléctrica barata que no se hace, con mayor inversión en términos de gas natural que tampoco se hace, con mejores ferrocarriles, que no te asalten en los ferrocarriles, que no te roben en las carreteras. O sea, hay mucha más cosa que tenemos que hacer que, insisto, que nos haría mucho más competitivos. Y por último te diría una cosa. En 2018, cuando se hizo la renegociación del USMCA, Canadá en ese momento trató de hacer su negociación con Estados Unidos tete a tete. Y lo mismo pasó en febrero de este año. Y lo que quedó claro es que al final Estados Unidos necesita más a México que a Canadá. Y los canadienses y el nuevo gobierno canadiense yo creo que ya se dio cuenta de eso. Y yo creo que vale la pena tener seguir teniendo una Norteamérica unida con Canadá y con Estados Unidos. Pero lo que te quiero decir es que al fin y al cabo hace más complemento la economía mexicana en Estados Unidos que la que puede hacer Canadá con Estados Unidos. Muy interesante justamente entender el rol que tiene México, porque a veces se nos olvida, incluso a nuestros negociadores se les olvida que que la dependencia no es nada más de este lado para aquel, sino tanto de allá para acá también. Y justamente algo que me gustaría también escuchar de tu lado, ¿cómo le hacemos para no descuidar esta relación que tenemos muy importante con los Estados Unidos ante una llegada de China que ha dividido incluso las opiniones? Hay quien dice, no, eso va a debilitar nuestra propia industria, nuestros propios negocios, nuestra relación con los Estados Unidos. China no está comprándole tanto a México, pero por otro lado también se ven los argumentos en donde se abre nueva inversión, en donde se pueden generar nuevos empleos, se pueden reducir costos. ¿Cómo le hacemos para de pronto tener provecho de los dos mundos, lo que ofrece China, lo que ofrece Estados Unidos? Yo soy de las personas que piensan que hoy como está funcionando China en términos de su exportación de sobrecapacidades, no es bueno para ninguna economía y no es buena para una economía como la mexicana. O sea, es decir, México y Estados Unidos son complementarios, pero México y China no son complementarios, son competidores. Es decir, ¿qué vendemos nosotros? Pues vendemos producir a menores costos. ¿Y qué vende China? Claro. Producir a menores costos. Todavía menores a los de nosotros, con además una serie de preguntas y cuestiones ahí de que si hay dumping o no dumping, que pues eso está por verse, porque hay que probarse, pero que sí, cuando tú ves la cantidad de capacidad instalada que tienen de todo, pues te lo cuestionas. O sea, hoy por hoy, China tiene capacidad para producir 50 millones de coches. Capacidad instalada. Producen 30. Con 30 nos están inundando el planeta. Entonces, pues no es que China esté interesado en traer plantas aquí, pues si las tienen allá del 50%. Entonces, eso hay que entenderlo de alguna manera. Y en ese sentido yo soy de las personas que piensan, otra vez, que China debe de cambiar un poco su estrategia con respecto a cómo quiere dominar la economía o cómo quiere participar en los mercados libres en el mundo.
porque la forma en que lo está haciendo está generándole muchos problemas. O sea, todas estas reacciones de Estados Unidos y de otros países, incluidas las de México, son reacciones defensivas ante una forma demasiado agresiva de entrar a los mercados. Entonces, tienes que repartir. Ni siquiera los brasileños, no sé si lo sabes, pero hicieron una planta, una empresa china de automotriz muy famosa, hizo una planta hace relativamente poco. Desde el día 1 tuvieron problemas porque querían producir, o sea, querían tener departamentos en las fábricas como las tenían allá en China. Pues el gobierno de ese país, de Brasil, dijo, no, no hay manera. Y luego la segunda, hace relativamente poco el presidente Lula se quejó de que no estaban trayendo y no estaban produciendo la proveeduría a Brasil como lo habían interpretado o como lo hacen otras empresas tradicionales, generando empleo en Brasil, sino que lo que estaban haciendo era tratar de producir todo por allá y todo lo traían casi prefabricado. Entonces, como que la pregunta era, pues sí, una inversión, sí la metieron aquí, sí. ¿Nos está dejando lo que nos dejaban antes las otras empresas de manufactura automotriz? No. Entonces, creo que ahí China tiene la oportunidad de hacer un cambio estratégico para no verse tan agresiva. ¿Y qué dice el consumidor? Si volteamos a ver justamente cómo han cambiado las tendencias de consumo en los últimos 5 años, salimos a las calles y vemos marcas nuevas, incluso se piensa que van a estar llegando todavía algunas marcas más. ¿Cómo el mercado doméstico también se ha reconfigurado ante estos cambios? Creo que es una gran pregunta, porque siempre que o sea, de verdad te felicito por la pregunta, porque todo el mundo piensa nada más cuando habla de las industrias, en la industria, que si la necesidad, que si el Tratado de Libre Comercio y todo esto. Y la pregunta clave aquí es qué hace el cliente. Entonces, el problema es que cuando llegaron empresas con esa agresividad de precios, pues lo que está generando ya es una necesidad de precio y un mercado de precio. Y ese mercado de precio, porque el consumidor dice, bueno, si estos coches están buenos y están baratos, pues a mí qué diablos me importa que produzcan aquí los otros o no produzcan aquí los otros. Porque esa es la forma en que se maneja el tema del mercado. Aquí el problema es que es una distorsión. O sea, otra vez no estás jugando con las reglas del juego normales, que es producir bajo cierto costo y pues que sea completamente transparente. O sea, tú dime qué empresa del mundo puede tener 50% de capacidad instalada y no aprovecharla y seguir vendiendo barato. O sea, ahí hay algo que no hace sentido. Y esa es la cuestión. Pero sin duda el cliente se ha beneficiado de mejores opciones, de de productos muy buenos, de nuevas tecnologías, y lo puede seguir haciendo, nada más que hay que hacerlo de una manera ordenada o de una manera justa. Esa es mi visión respecto a eso. Y todo esto que hemos platicado, que viene siendo relacionado al TEMEC, a los aranceles, a China, a Estados Unidos, al tema de infraestructura, incluso al tema de la reforma judicial, nos va llevando a una conversación para 2026, que es la de la revisión del TEMEC. ¿Cómo podemos tener una estrategia ganadora? Híjole, o sea, la verdad de las cosas que yo veo difícil el momento. ¿Por qué? Pues porque hay mucha retórica política metida en varias cosas. La primera es que hoy tenemos aranceles establecidos al acero, al aluminio y particularmente a los vehículos, ¿no? En el caso de los vehículos, los vehículos, o sea, hoy no tenemos en vigor o no está vigente o no está siendo aplicado el Tratado de Libre Comercio, porque pues aunque cumplas con el USMCA, hoy estás pagando un porcentaje que no sea del contenido americano a Estados Unidos, hoy por hoy, ¿no? Y aparte en realidad estás pagando 100%, porque luego te van a devolver lo que se supone que fue americano, pero no hay manera de saberlo. Bueno, hay una forma una bola de problemas prácticos para poder devolver eso. Pero habiéndote dicho todo esto, esos aranceles están puestos ahí no por una razón comercial, están puestos ahí por una razón política, porque hoy no ha habido ninguna negociación comercial entre Estados Unidos y México. No están poniendo eso que sí porque el fentanilo, que sí por el no sé qué. O sea, y lo mismo lo están haciendo por todos lados. Y entonces
aquí regresamos un poco a la pregunta de qué tal se porta México con su vecino Estados Unidos. Pues más o menos. O sea, sí somos vecinos, nos queremos mucho, vienen muchos los americanos aquí, nos encanta ir para allá, lo que quieran, pero la verdad de las cosas es que no nos estamos tampoco comportando de una manera, estás poniéndole piedritas, o sea, otra vez, el tema, si creemos que el tema de la reforma judicial no va a ser un issue en las próximas conversaciones, pues la verdad es que no creo que estemos entendiendo bien lo que están haciendo los americanos. Entonces, yo lo veo difícil. Ahora, México tiene mucha experiencia en tema de negociaciones comerciales. No particularmente el gobierno actual la tiene, pero tiene a la mano mucha gente que lo sabe, que lo conoce. Y pues bueno, en ese aspecto hay una oportunidad, pero yo sí creo que no va a estar sencillita. Y me gustaría en esta parte de la entrevista, Luis, hablar un poquito de ti. Te tocó ser presidente de una de las empresas más importantes, nada más de la industria automotriz del mundo. Tiene también un legado muy importante. Y me llama la atención, una vez estaba leyendo un libro en donde participó una CEO de una armadora que dice, es que nadie te enseña para este puesto, es algo incluso hasta solitario, ¿no? ¿Cuáles fueron las mejores cosas que a ti te funcionaron para poder ser presidente, hacerlo de la mejor manera que lo pudiste realizar? ¿Cómo te apoyabas tú mismo para seguir aprendiendo, ¿no? Porque ya de pronto era difícil no sé, consultar gente más arriba que tú, porque a lo mejor en México no habían esas figuras, sino que tenías que voltear a ver qué se estaba haciendo en el resto del mundo. ¿Qué nos cuentas en eso? Pues mira, la verdad es que fue una experiencia muy, muy interesante. Y sí, tiene muchísimos rangos de riesgo, porque es una empresa global. La primera etapa fue muy fácil porque estábamos construyendo o terminando de construir la planta de Guanajuato, y entonces todavía había muchos retos de crecimiento. Y entonces mucha de la visión y del enfoque de Toyota era hacia México, diciendo pues que vengan bien o sea, que el planta inicie bien, que los precios vengan de insumos empiecen a bajar, pues porque ya trajimos a mucho de la localización de proveeduría. O sea, había mucho enfoque respecto a eso, y la verdad es que fue una época muy, muy divertida de esa etapa. Luego la siguiente etapa pues también fue implementar el tema del nuevo Tratado de Libre Comercio, porque sabes que entró en vigor en 2020, pues tienes que empezar a hacer y a trabajar respecto a eso. A mí siempre me interesó muchísimo el tema de dar una narrativa real del tema de la electromovilidad y la evolución de la electromovilidad. Y en ese sentido, pues lo tienes que decidir solo, porque lo único que hice fue tratar de aprender un poco de lo que había pasado en Estados Unidos y lo que había pasado en Europa. En Estados Unidos, por ejemplo, en un momento determinado la gente dejó de hablar de híbridos eléctricos. Es más, no le decían híbridos eléctricos, le decían híbridos. Y de repente, o sea, asumiendo que pues, el éxito del vehículo iba a ser suficiente como para que perdurara. Y entonces eso lo dejaste un espacio para que después otras empresas empezaran a hablar de los eléctricos. Y eléctricos. Y si te acuerdas, hubo un boom de los eléctricos y los híbridos se fueron hacia abajo. Entonces, para mí fue siempre muy importante que la gente entendiera. Bueno, fui y en Europa aprendí que, por ejemplo, ahí empezaron a decirles híbrido eléctrico a los vehículos. ¿Por qué? Porque sí es un vehículo híbrido que tiene motor eléctrico, pero si pierdes la palabra eléctrico, se la estás regalando a las otras empresas. Entonces, tienes que incluirla y tienes que tú ir y controlar la narrativa de por qué los híbridos eléctricos son y siguen siendo hoy la mejor opción para los mexicanos en términos de la adopción de movilidad. Y eso no te lo puede decir nadie, pues porque tú eres el que entiendes el mercado, tú eres el que entiendes cómo funcionan las autoridades. Convencer a las autoridades de que hubiera incentivos para los híbridos eléctricos, que entendieran porque luego llega gente y dice, yo ya fui a Noruega y en Noruega son puros eléctricos. Y ahora que yo estoy en esta posición gubernamental, voy a poner puros eléctricos. Pues no se puede. O sea, y hay esas tendencias, y entonces esa gente la tienes que convencer de que, pues no, tiene que haber una transición, ojalá algún día lleguemos a estar como, pero no es fácil. Entonces la verdad es que esa fue la parte complicada. Y de repente, ya por último, nada más para decirte lo que era negativo respecto a eso, sí sientes cierta soledad de repente, sobre todo cuando no te entienden en Estados Unidos o no te entienden en Japón, pues porque no te entienden y tú estás completamente solo respecto a eso, y tienes que tomar definiciones que sabes que te pueden impactar
después de una manera directa. Pero pues bueno, ese es el tema, la responsabilidad y la valentía de tomar las cosas como el toro por los cuernos, ¿no? ¿Y qué sigue para Luis Lozano? ¿Cómo vas a verte involucrado en la industria? ¿Cómo te gustaría ahora seguir sumando? Bueno, número uno, pues, yo creo que una vez que participas en la industria automotriz, es difícil salirte de la industria automotriz, a pesar de que no solamente me quiero dedicar a los rollos de la industria automotriz. Hoy por hoy sigo trabajando con Toyota como consultor ejecutivo, cosa que me permite tener un pie con una empresa que evidentemente le tengo muchísimo agradecimiento y cariño. Pero hoy estoy también abriendo una consultoría de negocios, un poquito de tema de business intelligence para que la gente que quiera invertir en México, pues cualquier cosa, porque una de las funciones de un presidente o un CEO es ver al enfermo de lejos y entonces poder diagnosticar, oye, esto es gripa, esto es, o sea, como médico general. Y yo creo que esa función siempre se me ha dado muy bien y la podría yo aplicar. Entonces estoy abriendo una consultoría que se llama Odiseus, Business Intelligence, Odiseus por Odiseo, el listo de la Ilíada que metió el caballo de Troya. Y bueno, pues esa es la siguiente etapa. Y pues tengo otros proyectos que no, a ver, que tienen que ver con otras industrias también. Pero bueno, nunca dejaré de estar cerca de la industria automotriz en mi nueva etapa. Excelente, pues ya estaremos monitoreando un poco de eso, ya saldrán más información y comunicación. Y me gustaría justamente regresar al tema que mencionaste, que es el de la electromovilidad. Justo quisiera saber desde tu postura, tu experiencia, cómo poder tener una transición ordenada. Hablabas ahorita de lo que podemos ver en Estados Unidos, en Europa, pero la realidad es que cada región tiene sus propias condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones que hay que arreglar aquí en México? ¿Qué podemos aprender que se hizo bien en otras regiones? Por ejemplo, Japón mismo también, pues muy protagónico en el desarrollo tecnológico y de infraestructura. ¿Qué le hacemos a México? Mira, yo creo que, o sea, primero que nada, el único país que ha sido exitoso, país grande, ¿eh? O sea, hay otros países como, insisto, Noruega, pero pues Noruega es muy chiquito, o sea, los países chiquitos son más fáciles y ricos, son muy fáciles de controlar. Pero, por ejemplo, con China, es China el que ha sido exitoso en el tema del cambio de modelo completo hacia vehículos eléctricos. Ese es el único caso de éxito. Todos los demás países, o sea, le han metido regulaciones, han metido prohibiciones de circulación, han metido una serie de cosas que han provocado que la gente se vaya y los cambie. Pero estás forzando, y otra vez a tu pregunta anterior y que te dije que era muy inteligente, es, ¿y el cliente qué? O sea, la gente en Europa, ves lo que está pasando en Estados Unidos, o sea, ahí tenías un incentivo automotriz que le daba dinero, más prohibiciones de emisiones, hay que cambiarlos a los eléctricos y todo este rollo. Llega Trump y lo quitan y enseguida los propios clientes empiezan a regresar a comprar vehículos de combustión interna. Entonces, pues el cliente tampoco está preparado para eso. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Yo soy de las personas que piensa que nunca van a ser 100% los vehículos eléctricos. Nunca. Yo lo que pienso es que van a empezar a ver una diversificación de tecnologías que ciertas empresas van a poder tener y las que no lo tengan se van a hacer chiquitas, otras van a desaparecer, otras en las cuales vas a tener la posibilidad de híbridos. El cliente va a poder decidir con vehículos híbridos conectables, va a tener la posibilidad de decidir si quiere un eléctrico o de combustión interna. También los motores de combustión interna han evolucionado. No están ahí la gente. O sea, yo nomás siempre a todo el mundo le digo, ExxonMobil fue la empresa más rica del mundo durante décadas. ¿Tú crees que esos compadres están ahorita acostados en su sofá diciendo, híjole, ya se nos acabó el negocio? Pues hay obviamente gasolinas sintéticas y gasolinas que tienen condiciones que con motores súper eficientes de combustión interna van a reducir las emisiones, que de eso se trata la cosa. Entonces, yo creo que eso todavía lo vamos a ver muy lejano.
¿Qué le falta a México? Pues le falta infraestructura, le falta una ley, o sea, le faltan leyes integrales y estrategias integrales, y le falta mucho tiempo. Mira, si cambiáramos, ¿sabes cuál es el porcentaje de años que tiene hoy o sea, los coches? ¿Cómo se fue ¿El parque vehicular? El parque vehicular. Son 13 más o menos. 17. Bueno, 17. sí. Mira, con que eso lo bajáramos a que fueran 7 años, ya con eso bajarías más emisiones en este país que con cualquier otra medida que pudieras tomar. Y la tecnología que promete un tanto el hidrógeno, ¿qué ves tú en ese camino? Mira, si algo puede pasar, y eso yo creo que es ya a muy largo plazo, muy, muy largo plazo, yo creo que el hidrógeno sí tiene una posibilidad real de volverse una tecnología más dominante con respecto al resto. Pero el hidrógeno va a llegar por otro lado. El hidrógeno no va a llegar por la vía automotriz. Todas las industrias del mundo tienen que reducir sus emisiones de CO2. Todas. Entonces, tú imagínate, todo el mundo está focalizado con el tema automotriz, pues porque somos la de moda y es donde está todo el centro de atención. Pero tú imagínate los barcos, lo que emiten. Bueno, pues un barco no lo vas a poder hacer eléctrico, porque, pues para empezar, no puedes meter una batería, porque la batería haría que el barco cargara menos. Pues no haría mucho sentido, porque las baterías pesan mucho. Luego, pues ¿dónde lo cargas? ¿En el Pacífico? ¿O dónde lo va a hacer? Entonces, o sea, por ejemplo, la industria naviera va a tener que modificarse irse hacia el hidrógeno, que esa es la solución más lógica. Y entonces, cuando empiece el hidrógeno y la transformación de hidrógeno a poderse hacer en otras industrias, navieras, trenes, aviones y otra serie de cosas, pues entonces va a poder reducirse su precio y reducirse su precio de proceso y de distribución y puede llegar a los coches. Pero yo creo que esa es mi percepción y yo creo que eso va a tardar mucho tiempo. Mucho tiempo. Excelente, Luis. Y un poquito para ir terminando, pues me gustaría preguntarte cómo se ve el futuro, cuáles son los retos que hay que tener en consideración, las tendencias que hay que tener en el radar. ¿Cómo ves tú los siguientes 5 o 6 años para la industria, para México, para nuestro ecosistema? A ver, yo creo que tenemos una época muy retadora. Y es una época muy retadora porque va a cambiar mucho la industria de manera global. Yo esto diciéndolo, la gente que trabajaba conmigo se acordará, desde hace como 5 años, que dentro de 10 años, la lista de las principales empresas automotrices que tú sabías no iban a ser las mismas. Y efectivamente, o sea, yo creo que me quedé hasta corto. Yo decía 10 años. Hoy si tú ves la lista de valor de mercado, de market cap, de las empresas más importantes automotrices, híjole, yo creo que, o sea, hay 30 y de esas 30 hay muchas antes de las que tú hoy dirías son las de toda la vida, ¿no? Entonces, yo creo que van a venir muchos cambios porque no todo el mundo va a soportar los cambios tecnológicos. Yo creo que otras empresas han tomado malas decisiones en términos de irse hacia el rollo eléctrico, no entendieron el asunto y ahora se están echando para atrás. O sea, hace poquito una empresa alemana de lujo le tuvo que pedir $6 billones a su mamá, que es otra empresa alemana muy famosa de coches. ¿Por qué? Pues porque fue un fracaso. O sea, la gente no quiere comprar esas camionetas tan caras eléctricas, las quieren oír el motor y quieren pisarle y oler a gasolina. Pues de eso se trata, comprar ese tipo de coches. Entonces, va a venir un cambio, va a venir un cambio todavía de empresas que que van a quebrar o se van a tener que modificar en términos de tamaño. Se van a localizar, unas que eran globales, se van a tener que volver a ser chiquitas y localizarse. Esa es mi percepción. Y la otra cosa que no le conviene en Norteamérica, ahorita hay que controlar, como hablábamos al principio de la entrevista, el tema de los vehículos chinos, porque han llegado de una forma demasiado agresiva y todo lo que te dije. Pero no te conviene cerrar tu mercado a esa tecnología, porque estar lejos de la tecnología punta te hace ser flojo y te hace no tener el mismo, como dicen los gringos, edge,
el mismo filo a la hora de estar produciendo tus propios vehículos. Y eso te puede generar pues un distanciamiento mayor entre lo que es la tecnología punta y donde estás tú, y eventualmente eso va a ser peor. O sea, si esto era una gripa, pues eso es cáncer terminal para una industria. Entonces yo creo que no vale la pena tampoco separarse tanto de China y ni dejarlos avanzar sin estarlos vigilando y estar viendo qué transformaciones están haciendo que le pueden gustar a los clientes en el mundo. Y justo vimos que Estados Unidos ha hecho lo posible para que no se comercialicen esos vehículos en su país. ¿Qué pasaría si sí en algún momento podría suceder? ¿Cuál sería el efecto? Porque también muchos de pronto dicen, bueno, Trump va a estar 3 años y medio. ¿Qué tal si después viene otro presidente con otra filosofía en donde, porque ahora ya vimos todos los cambios que está haciendo, que si con las visas, con el movimiento de ICE, las plantas que se han visto afectadas? ¿Qué podría pasar si de pronto esos nacionalismos dejan de estar tan presentes y regresamos a querer ser más con las ideas de la globalización? Mira, en el caso particular de los vehículos chinos, creo que tienen 2 complejidades. Desde mi punto de vista, la primera es la comercial, que es el tema de los aranceles y que está prohibido ahorita vender. Pero la segunda cosa por la que está prohibido venderlos es por los sistemas de conectividad, es decir, por un tema de seguridad nacional. Los sistemas de conectividad chinos y los sistemas de cámaras en los vehículos, tantas cámaras que están encendidas todo el tiempo, se volvieron un problema de seguridad nacional. Entonces, para que los coches chinos puedan venderse eventualmente en Estados Unidos, asumiendo que los asuntos comerciales se arreglaran, que yo creo que se van a arreglar eventualmente, pues sí tienen que pensar en cómo van a garantizar los temas de seguridad nacional respecto a las cámaras, pantallas, localizaciones y una serie de cosas, porque ese sí va a ser un tema para Estados Unidos. Y a ver, yo creo que lo pueden hacer, o sea, un poco lo que está pasando ahorita con TikTok, as we speak. O sea, ¿por qué quieren arreglar el rollo de vender TikTok y que lo pueden comprar unos americanos? Para garantizar que se cumple con los temas de seguridad nacional y que entonces el mercado gringo, que es el más grande, el mercado americano, que es el más grande y más importante del mundo, no esté castigado de TikTok, que es la locura con el tema de los chavos. Es como si mañana le dijeras a Estados Unidos, pues que no puedes comprar Rolex. Se volverían locos. Entonces, yo creo que todavía tienen sus retos con temas, pero se van a tener que arreglar. Se van a tener que arreglar eventualmente. Sí, definitivamente, pues muy interesantes hacia dónde van esas conversaciones, esas tendencias. Y ya un poquito para ir terminando, Luis, pues bueno, no sé si tengas algunas conclusiones, algún tema adicional que gustes platicarnos. Pues muchas gracias. Primero que nada, agradecerte, como siempre, la atención y que me estés preguntando sobre temas que me encantan, que hace tiempo que no hablaba. Pero la segunda cosa es, pues, decirle a la gente que nos escucha y la gente de la industria y toda la influencia que tiene tu medio con la industria, es pues, repensar cómo también tenemos que exigirle a nuestro propio gobierno a que tiene que jugar con reglas más transparentes dentro del tema de comercio internacional, que es importante el tema de la reforma judicial. O sea, yo sé que es un tema politizadísimo, pero sí es un tema cuando las inversiones dicen, híjole, tengo que meterle dinero a un país, ya no sé cómo va a resultar si me meto en un litigio o no me meto en un litigio, o si me quieren cobrar impuestos o no me quieren cobrar impuestos. Todas esas circunstancias que el gobierno no dice son reales. Yo he hablado con gente en Estados Unidos y la gente te dice, ¿qué es eso? Y la última cosa que creo que es importante es, a ver, hay que presionar internamente también en las asociaciones y en las cámaras. Yo siento que también nuestra propia iniciativa privada está muy calladita y muy plegadita a donde les dicen, y pues hay que pensar en que el comercio internacional y el comercio con Norteamérica va a ser relevante para generar empleos, para generar bienestar, para generar negocio y una serie de cosas. Entonces yo espero que también, como dicen los gringos, subamos nuestro nivel de juego en ese aspecto.
Excelente, Luis. Oye, pues yo igual te quiero agradecer por venirte aquí a platicar con nosotros. Nos dejas con la boca abierta, muchísimos aprendizajes, muchísimo conocimiento. En lo personal, aprendí mucho de esta conversación. Definitivamente la gente que nos escucha también y seguramente querrán saber un poco más de ti, de la consultoría. Y pues muchas gracias por venir aquí con nosotros a platicar. Me damos siempre a la orden y muchísimas gracias. Muchísimas gracias.